El mundo se detuvo, la pandemia que sacudió al mundo. El 31 de diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud, OMS, recibió reportes de presencias de neumonía en la ciudad de Wuhan, en China, de origen desconocido. Rápidamente, las autoridades del país determinaron la causa como una nueva cepa de coronavirus. La enfermedad ha ido expandiéndose hacia otros continentes, como Asia, Europa y América. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria muy infecciosa que produce síntomas semejantes como gripe, neumonía y en otros casos más leves. Los síntomas pueden cambiar con las nuevas variantes y también según el estado de las defensas de las personas. En marzo del 2020 llegó el primer caso de COVID-19 a Paraguay, lo cual causó un terror en la población, ya que su rápida propagación y la falta de información clara causó pánico en todo el mundo. Las personas tomaron medidas preventivas como usar tapabocas, lavarse y desinfectarse las manos y el distanciamiento social en lugares públicos. A medida que el virus se propagó por todo el mundo, las autoridades en todos los países ordenaron el confinamiento restringido con el fin de controlar la expansión de la enfermedad. El cierre de todos los lugares laborales, centros educativos, lugares recreativos, centros comerciales y todas las actividades o eventos que impliquen aglomeración causarán un gran impacto en el mundo. El encierro y el aislamiento afectó a las personas en varios ámbitos. En el ámbito laboral, el cierre de empresas, fábricas, negocios, minoristas, centros de eventos y entrenamiento, entre otras cosas, ha dejado a muchas personas sin empleo para poder sostener a sus familias y sustentar las necesidades básicas. En el ámbito económico, la falta de empleo en el mercado laboral ha afectado gravemente a la economía. El gobierno paraguayo implementó diversas políticas para ayudar a la población. Algunas medidas incluyeron la distribución de alimentos y productos de higiene, el subsidio de salario de trabajadores afectados y la suspensión de pagos de servicios públicos. También varias comunidades vecinales apoyaron a las familias de escasos recursos, pero a pesar de los esfuerzos, la economía seguía viéndose afectada. En el ámbito de la salud, a medida que las pérdidas de pacientes han aumentado, también lo ha hecho la falta de suministros y de personales médicos, además de que fueron afectados física y mentalmente debido al estrés, el pánico de estar expuestos continuamente y también el miedo de exponer a sus seres queridos ante el virus. Aún así, muchos han continuado brindando atención con gran dedicación. Ha sido importante para el enfrentamiento de la pandemia. En el ámbito educativo, el cierre de escuelas y centros educativos han generado un gran impacto en la educación y en la salud mental. El sistema educativo se vio afectado ya que no solo nos tomó desprevenidos, sino que se planteó una exigencia que parecía casi imposible: mantener viva la educación mediante modalidades de aprendizaje a distancia, para las que nunca se habían estado preparando. A pesar de los esfuerzos de las familias, niños y jóvenes fueron afectados. Las familias han tenido que ser fuertes a las dificultades para apoyar las actividades escolares de los menores. Debemos tener en cuenta que los padres, en la mayoría de los casos, aunque tengan tiempo y conocimiento, desconocen los métodos que utilizan los profesores. En los niños y jóvenes han aumentado los riesgos asociados a problemas de salud mental, debido a la pérdida de rutinas, reducción del contacto, miedos y sentimientos de soledad. El cierre de escuelas ha impedido a los estudiantes acceder a las actividades extraescolares, espacios de relaciones sociales que atribuyen al bienestar emocional necesario para el aprendizaje. De manera física y mental, estas fueron unas de las maneras más afectadas, ya que la salud física incluye mucho en la salud mental. El aislamiento, la falta de interacción, la falta de actividades físicas y recreativas, las pérdidas de seres queridos han sido los detonantes que afectaron gravemente a la población. Debido a todos estos sucesos y acontecimientos que nos generaron muchas dudas y preguntas, las cuales serán respondidas por el licenciado en Psicología Diego Lovera. Muy buenas tardes, nosotros somos la alumna Rebeca Mora y Luz Bernal y queremos hacerle algunas preguntas sobre el área de la salud mental. ¿Podría decir tu nombre y especialidad? Ok, bueno, yo soy el licenciado Diego Lovera.
Soy psicólogo clínico y tengo una especialización en neuropsicología infantil y neuroeducación. Trabajo más con lo que serían niños. Vamos a hacerles algunas preguntas, si es que no es de mucha molestia. No, claro. Desde su punto de vista, ¿cómo fue la reacción de las personas al enterarse de un nuevo virus? ¿Cómo fue la reacción de las personas? Sí. Y creo que para todos fue algo nuevo, porque creo que no llegamos a tener todavía una experiencia de una pandemia, de un virus, entonces fue algo nuevo para todos y algo que no estábamos esperando y que nos dejó sin saber qué hacer al principio. Sí. ¿Y qué generó la falta de información y conocimiento sobre este virus? Que generó en las personas Sí. mucha incertidumbre, generó mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque la gente, como dices, no sabía de lo que estábamos comenzando a experimentar o estábamos comenzando a vivir lo que era la pandemia, porque casi todos, o sea, lo que no estamos metidos en el ámbito de la salud, ¿verdad? No sabíamos qué es lo que era este virus, a qué venía y qué se esperaba de ella. Entonces fue algo de mucha incertidumbre para todo tipo de personas. ¿Y cómo afectó a las familias las medidas preventivas como el encierro, el aislamiento, la separación de sus seres queridos, el cambio repentino de la rutina diaria? ¿Cómo afectó? Sí. Y vamos a preguntarle a ustedes primero, ¿cómo les afectó a ustedes? Fue un golpe muy duro para nosotros, tipo estar acostumbrados a estar con amigos, salir a las calles, porque por ejemplo nosotros éramos como chicos todavía, Sí. tipo octavo grado, por ahí, y necesitamos estar con amigos y Bien, y convivir. esa es la respuesta. El estar encerrado fue, como dijiste, algo que nunca pasamos esta experiencia. Entonces, al estar encerrado, uno no sabe lo que iba a pasar. Fue un cambio repentino. Fue un cambio, no estábamos preparados, ¿verdad? Tanto mental como física para estar encerrados. Pero la situación nos obligó a estar encerrados en este momento. Y ustedes como profesionales de la salud mental, ¿cómo fue para ustedes también ese impacto? Y como toda persona fue algo nuevo, algo diferente, porque también no como psicólogo ella estaba preparada, ni tampoco en la universidad me enseñaron a que vas a pasar una pandemia y tienes que estar preparado para poder ayudar a otras personas. Fue tanto algo nuevo para mí como profesional y como para las otras personas. ¿Y cómo en los niños, en la educación, cómo fue desde tu punto de vista eso? El trabajar con niños referente a lo que fue la pandemia fue también algo una experiencia nueva, porque como les dije, nunca pasamos esta pandemia, ¿verdad? Y estoy acostumbrado yo al relacionamiento cara a cara con los niños, con los padres, y ahora el estar comunicado a través de una pantalla, que sería un celular, una tablet, ¿verdad? Entonces fue algo nuevo, pero lo bueno que tuvimos esa apertura, ya sea de los padres para con los niños. Como les dije, yo trabajo netamente con niños de primera infancia, que son niños de nivel inicial, jardín y preescolar. Entonces, para ellos dar una clase a través de una pantalla fue algo que les llamó la atención. ¿Por qué? Porque los niños actualmente están muy acostumbrados a utilizar los celulares, ¿verdad? Entonces fue algo diferente a verle al profesor o verle al psicólogo a través de una pantalla, y para que se les pueda orientar o guiar cómo deben de afrontar esta etapa, o sea, mejor dicho, esa etapa de la pandemia. Entonces fue algo diferente para los niños, algo nuevo. Entonces había momentos que sí ya era agotador para los niños, tanto para ellos como para los padres, y por sobre todo para nosotros, los que trabajábamos para poder ayudar para que pueda continuar ya sea la educación, y esa educación con una buena salud mental. Y en las familias, ¿cómo fue eso del proceso de duelo, de las pérdidas, y desde tu punto de vista? En el proceso de duelo, realmente, a ver cómo puedo explicar esa parte, porque es algo difícil de explicar, ¿verdad? Cómo trabajar. Nosotros en la familia tuvimos 2 pérdidas de familias, ¿verdad?
de parientes en cuanto al COVID, ¿verdad? A causa del COVID. Entonces fue algo difícil, como toda pérdida, duele, ¿verdad? Y para las personas con quien trabajé así de cerca, a lo que se refiere mi trabajo como psicólogo, no tuve experiencia en lo laboral para decirte que cómo puedo explicarte de ese lado, pero sí tuve así algunas experiencias de compañeros que sí perdieron familiares en cuanto al COVID y siempre acudían y buscaban alguna ayuda, ¿verdad? De algún profesional. Entonces acudían a mí, se les orienta o se les recomienda, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Que la pérdida, ¿verdad? El proceso de duelo, que es algo que es difícil a veces de aceptar al principio, pero todo tiene su tiempo y lleva ese proceso que es aproximadamente, tiene un tiempo mínimo de 6 a 1 año que dura el tema del duelo. Entonces es muy difícil de poder explicar cómo fue el trabajo porque son diferentes situaciones que uno pasa y pasó. Entonces ha sido una pregunta así exacta porque cada familia pues son diferentes. Entonces hay que saber que cómo uno acepta, capaz que uno ya estaba preparado emocionalmente para la pérdida, otros no estaban preparados. Entonces hay diferentes formas de cómo poder afrontar, de cómo poder aceptar por sobre todo la pérdida de un ser querido. ¿Y cuáles fueron los casos, o sea, los problemas más que se manifestaron? Tipo de trastornos. Los trastornos en cuanto al encierro, fue la ansiedad. La ansiedad fue lo que la situación que más se veía en todo tipo de personas, ya sean niños, adolescentes, jóvenes y adultos. La ansiedad. ¿Por qué la ansiedad? Por el tema del encierro que estábamos viviendo. La ansiedad y también mucho la depresión. ¿Por qué la depresión? Porque, como les dije, habían familias que perdían a seres queridos y obviamente que la pérdida crea una depresión en las personas porque obvio muere un ser querido, obviamente. O estar alejado de uno. O estar alejado y no poder ayudarles, eso le creaba mucha depresión también a las personas, ya sea ansiedad, depresión. Y esos fueron los temas, o sea, los trastornos más frecuentes que creo yo que ocasionó en las personas. En referente al niño también, ellos sufrían de ansiedad. ¿Por qué de ansiedad los niños? Por el tema de estar mucho tiempo encerrados, el estar sin poder interactuar, porque como sabemos, los niños deben de interactuar, de compartir. No solo los niños, toda persona necesita compartir o relacionarse con los demás. Entonces, el tema del encierro creó mucha ansiedad en las personas, ¿verdad? El estar encerrado y no poder compartir e interactuar con otras personas, netamente más que ahí con su familia, si es que lo tenían, ¿verdad? Sí. Y en estos días siguen habiendo casos de la pandemia, o sea, que los efectos que todavía las causas se siguen viendo todavía esos. Ahora lo que estamos viviendo nosotros, o sea, yo que estoy viviendo en una escuela, como trabajando ahí con niños, ¿verdad? Es ¿cómo les puedo explicar? Las consecuencias que creó, ¿verdad? El COVID, ¿verdad? Como les dije, la ansiedad, hay muchos niños ansiosos actualmente en las escuelas, hay muchos niños que les cuesta relacionarse, interactuar con sus pares, que serían sus compañeritos, le dificulta todavía ese relacionarse. Muchos niños también tienen mucho miedo, ¿verdad? Mucho miedo al compartir, al interactuar, a socializar con los pares. Entonces esas son las consecuencias que dejó el COVID, ¿verdad? Que hasta ahora se sigue acarreando. Entonces a eso se les recomienda, ¿verdad? Acudir a un profesional para que ellos puedan sobrellevar esa situación y poderse continuar. Y en la parte de aprendizaje, ¿cómo también afectó a los niños que, digamos, perdieron como 2 años? Sí, 2 años de estar en clases. Bien, a ustedes también, ustedes son estudiantes, ¿en qué año les agarró a ustedes? En noveno y primer año. Sí. Noveno y primer año ustedes hicieron virtual. Sí. Segundo y tercero están ahora presencial ya, ¿no? Sí. ¿Y cómo les afectó a ustedes? También les voy a hacer la pregunta a ustedes. Sí, y realmente nos afectó mucho de que perdimos muchas clases y que nos costaba, por ejemplo, hacer las tareas. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, a mí me desanimaba mucho tener que levantarme a hacer mi tarea
yo no podía terminar una sola tarea al día. Entonces creó mucha, ¿verdad? Mucha, ¿cómo se dice? Preocupación podría ser, o mucho desinterés también, ¿verdad? Por cuanto que uno pues no puede entender o a veces no puede, yo no sé cómo habrán aprendido ustedes matemática, Copiando nomás, copiando. física en el colegio, ¿verdad? Porque era difícil, Sí. ¿verdad? Esas materias, yo sé porque pasé también en el colegio, sé que matemática, esa en el noveno, física en el primer año, es algo muy complicado, difícil, y ver así, ¿cómo será que aprendieron a través de una pantalla? Yo no sé tanta experiencia de los otros grados porque como les dije, soy psicólogo de nivel inicial y como mi trabajo es hacer el acompañamiento y el seguimiento a los niños, a las familias y a las docentes, es más una interacción de comunicación, de hablar a través de un video, así como ahora estamos haciendo, o por una llamada, o por una videollamada. Era la forma de cómo yo me comunicaba, cómo yo trabajaba con los niños. Sin embargo, en la escuela, en el colegio, el explicar una clase, desarrollar una clase para una docente y por sobre todo a un alumno poder entender, ¿verdad? Entender y aprender por sobre todo, creo que fue difícil. Muy difícil. Creo que sí. fue difícil, ¿verdad? Y bueno, fueron años muy complicados, pero podemos rescatar que pudimos, ¿verdad? Pudimos continuar y estamos ahora aquí para poder contar esa experiencia y poder continuar. Y con esto terminamos las preguntas y muchas gracias al doctor Diego Lovera por recibirnos y ayudarnos con este trabajo y también a ayudarnos a darnos cuenta que la gente necesita ayuda, que estamos a tiempo todavía para buscar ayuda a un profesional médico de la salud mental. Bien, realmente muy agradecido. No soy todavía doctor, ¿verdad? Soy todavía licenciado, especialista aún. Algún día creo que llegaré al doctorado en psicología, pero vamos a ver eso más adelante. Muchas gracias por eso, pero realmente les agradezco por esa confianza, ¿verdad? Que tuvieron en acercarse a mí y poder buscar esta ayuda y espero lo que mi conocimiento les sirva, ¿verdad? Para poder sobre todo hacer su trabajo práctico, ¿verdad? Y que puedan ayudar también a otras personas. Y lo importante es que podemos rescatar que la salud mental es muy importante para todos. Que tenemos que tener en cuenta que la salud mental ahora es de suma importancia para todos. Que no es nomás irte al psicólogo es porque estás mal de la cabecita o porque tienes naná en la cabeza, sino que es para poder sentirse uno bien, debe ir a un profesional de la psicología. Entonces les agradezco por esta oportunidad, entonces espero que les vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias.